Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les interpretamos en este episodio es 22 capturas, que es una obra representativa de las novelas de humor negro. Sin embargo, cuando se publicó esta novela en 1961, pocas personas la conocían y nadie la consideraba una obra representativa de las novelas de humor negro. En aquella época, no existía el humor negro en el mundo literario estadounidense. No fue hasta 4 años después que un hombre llamado Friedman compiló una colección de novelas llamada Humor Negro, que el término comenzó a entrar en el campo de visión de la gente y luego evolucionó gradualmente hasta convertirse en una categoría importante en las novelas estadounidenses contemporáneas. En ese momento, este libro era considerado una obra maestra de las novelas de humor negro. Entonces, ¿qué significa exactamente humor negro? ¿Por qué esta obra es considerada una obra representativa de las novelas de humor negro? ¿Qué es el 22 capturas? Tú, yo, él, ¿quién vivirá en este régimen militar? Lo entenderás después de ver este vídeo. El negro, en humor negro, hace referencia a una realidad social terrible, divertida e inquietante. A los ojos de muchos occidentales que han vivido 2 guerras mundiales, el mundo real es como un monstruo espantoso. Cada día ocurren acontecimientos horribles, extraños y extraños. Ante una realidad tan negra, ¿a dónde deberían ir los humanos? En este momento, el humor se convierte en un arma, no solo se refiere a la descripción de escenas divertidas y ridículas, sino que también significa una forma de escribir, es decir, el escritor utiliza el ridículo, el ingenio, las bromas y los envoltorios irracionales para expresar sus sentimientos. La razón lucha contra la realidad negra, amplifica su lado oscuro, la deforma y distorsiona, y expone al máximo su lado fragmentado y contradictorio. El humor negro no es una evasión ni un compromiso del escritor con la realidad, ni tampoco un pesimismo desesperado. Al contrario, es una actitud que confronta las ilusiones con desesperación y responde a la violencia de la realidad con el lenguaje. Esta actitud literaria se demuestra vívidamente en este libro, es decir, Yossarian quería escapar, pero lo logró. La enorme extensión de esta novela no se basa en la trama, sino que se apoya en diálogos parlanchines, acontecimientos triviales y personajes que aparecen y desaparecen de repente. Se puede decir que la novela crea un estado desordenado del lenguaje a través de narrativas mixtas y detalles laterales, que se utiliza para metaforizar el mundo irracional en el que vive Yossarian. La razón por la que Joseph Heller escribió tal historia está directamente relacionada con su experiencia personal. Heller fue un escritor tardío. Nació en una familia judía en Nueva York en 1923. Después de graduarse de la escuela secundaria a la edad de 17 años, se unió a la Fuerza Aérea de los EUU y se convirtió en bombardero. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en más de 60 vuelos en el norte de África e Italia. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, Heller se desmovilizó y luego recibió una licenciatura en arte de la Universidad de Nueva York y una maestría de la Universidad de Columbia. Después de graduarse, enseñó en la universidad, trabajó como redactor publicitario y una vez se unió a la industria de los medios. En 1953, Heller comenzó a escribir la novela 18 capturas, que fue la predecesora de 22 capturas. El material de la novela provino directamente de la experiencia de Heller como bombardero durante la Segunda Guerra Mundial. Escribe de esta manera porque, desde finales del siglo XIX, los occidentales comenzaron a darse cuenta de lo absurdo e irracional del mundo. Su experiencia de vida se puede describir así: las personas están controladas por algo invisible e intangible. Son manipuladas a voluntad, pero incapaz de encontrar una manera de defenderse. Por tanto, existe una tendencia en la literatura occidental del siglo XX a intentar revelar esta experiencia de supervivencia humana, o en otras palabras, a intentar resistir este estado de existencia. Cuando Heller escribía, la gente empezó a depositar sus esperanzas en el lenguaje y la ficción. Consideraban la narrativa como la realidad y la historia misma, y utilizaban el lenguaje para metaforizar el mundo real, con la esperanza de volver a comprender el mundo, establecer la certeza de la supervivencia, y recuperar un estado de claridad que se ha perdido. Después de mediados de la década de 1960, la reputación de Joseph Heller aumentó repentinamente y esta novela continuó volviéndose popular, con ventas que superaron los 10 millones de copias en tan solo unos años. Por un lado, fue porque la oposición a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos aumentó gradualmente durante este periodo. La gente estaba encantada de descubrir que había existido una novela que describía con precisión la irracionalidad y la falta de sentido de la guerra, por lo que las ventas de este libro aumentaron. Sube. Sin embargo, la tendencia pacifista está lejos de ser el valor total de la novela. Puede que haya contribuido al éxito comercial de la novela, pero lo que realmente hace que esta novela pueda trascender las limitaciones de la época y ser leída una y otra vez es su contribución a las condiciones de vida de la gente moderna, una profunda revelación y una metáfora única de la relación entre el hombre y el mundo. A continuación, bien podríamos entrar en el mundo de las novelas de Joseph Heller para ver qué tipo de existencia es. Primera parte. Genouse es una pequeña isla en el mar Mediterráneo, cerca de Italia, donde estaban estacionados Yossarian y sus tropas. Yossarian es, o fue, un excelente piloto, se desempeñó con valentía en la batalla, por lo que realizó hazañas militares y fue ascendido a capitán.
Pero ahora, solo quiere esconderse en el hospital y disfrutar de las comidas del hospital, además de jugo helado y leche con chocolate helado. Estaba cansado de luchar, cansado de volar, cansado de morir. Por el momento, Yossarian solo tiene un deseo, y es retirarse. Si no puede retirarse, intente evitar las misiones aéreas. ¿Qué causó la transformación de Yossarian? ¿El ex héroe de lucha es ahora un cobarde? Me temo que las cosas no son tan simples. La raíz de todo esto tiene que empezar con las regulaciones sobre el número de misiones de vuelo y esa increíble regulación militar. Cuando Yossarian se unió por primera vez al equipo de vuelo, había una regla según la cual cualquier piloto que completara 25 misiones podía solicitar ser transferido de regreso a su país. Por lo tanto, uno de los compañeros de armas de Yossarian, Hangry Joe, abrazó la esperanza y enfrentó la sombra de la muerte con gran coraje, y tomó la iniciativa para completar este objetivo. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría regresar a casa sin problemas, el comandante recién nombrado, el coronel Cathcart, aumentó el número de misiones a 30. Después de eso, cada vez que alguien completa o está a punto de completarlo, el número aumenta. Cuando Yossarian completó su 48ª misión, el indicador mínimo era 55. Aunque el 27º Comando de la Fuerza Aérea al que está afiliado el grupo de vuelo estipula que los pilotos que hayan completado 40 misiones pueden regresar al país, CAT 22 también estipula que los pilotos deben obedecer las órdenes del comandante de principio a fin, por lo que mientras Kaskenel Carter podía aumentar el número de misiones sin límite si así lo deseaba, pero lo único que Yossarian y sus camaradas podían hacer era obedecer o morir. En este caso, los números pierden sentido, no importa cuántas veces hayas volado, tendrás que seguir volando hasta que los proyectiles enemigos te alcancen. Los números de la novela están llenos de ironía. La gestión digital era originalmente la aplicación y encarnación más intuitiva de la racionalidad, pero ahora se ha convertido en un símbolo de la irracionalidad, que domina el destino de Yossarian y sus camaradas. Si este fuera el caso, no constituiría una base para que Yossarian evitara pelear. Aunque sea cruel decir esto, todos sabemos que para los soldados el sacrificio es muchas veces inevitable. Evitar luchar solo por miedo o miedo es sin duda una pérdida de honor como soldado y un alejamiento de la misión de soldado. La pregunta es si tu sacrificio vale la pena, si estás dando tu vida por algo valioso, y ese es el quid de la cuestión de que Yossarian evite pelear. ¿Está Yossarian luchando por la justicia? La respuesta obviamente es no. Quizás Yossarian, que acababa de unirse al ejército, pensó ingenuamente que estaba luchando por la justicia, pero después de completar 48 misiones, vio claramente el mundo que lo rodeaba y lo dividió simplemente en nosotros y nosotros. Dos partes. Somos esos camaradas que sufrieron la misma suerte que él. Somos Hangry Joe, que tiene pesadillas todos los días porque está preocupado por el aumento de las misiones aéreas. Somos Clevinger, que cree que está luchando por una causa justa. Estamos trabajando duro. Ejercitar el autocultivo para sobrevivir, el Kung Fu Dunbar, el Natli que dedicó su pasión a las prostitutas y el Mader que murió en un accidente aéreo antes de llegar a la base antes de poder presentarse al servicio. ¿Y qué pasa con ellos? No eran los italianos y los alemanes en el campo de batalla, sino el coronel Cathcart y los que estaban detrás de él. En palabras de Yossarian, los que querían que muriéramos. El coronel Cathcart es inteligente y tranquilo, y su carrera va bien, tiene 36 años y camina con paso pesado. Era arrogante porque ya se había convertido en el comandante del grupo de vuelo a la edad de 36 años. Al mismo tiempo, estaba frustrado porque solo era coronel a la edad de 36 años. Se sentía complaciente por tener un rango más alto que sus compañeros. También le entristecía el hecho de que estaba por detrás de otros en el rango militar. En resumen, el coronel Cathcart no quería nada más que ser general. Ser general es el punto de partida de todos sus pensamientos y la motivación de todas sus acciones, lo que significa que el objetivo del coronel Cathcart al formular un plan de batalla no es ganar una determinada batalla y luego ganar la guerra, sino acumular recursos políticos. Para que puedas ascender lo antes posible. Por lo tanto, a menudo hacía algunos arreglos de combate contrarios a la intuición, como exigir a los pilotos que lanzaran bombas concentradas al realizar misiones de bombardeo, en lugar de priorizar matar al enemigo y preservarse. Debido a que el efecto explosivo de los bombardeos concentrados es relativamente obvio, es conveniente que los periodistas tomen fotografías e informes de seguimiento. De esta manera, como comandante, Custer puede aparecer con éxito en los periódicos y ganar honores y elogios. ¿Y cuál es el precio detrás de esto? Por supuesto, fueron las vidas de Yossarian y sus camaradas. Este no fue el final de los absurdos del coronel Cathcart. Una vez, escuchó que Danica, el médico del ejército, había muerto en batalla mientras realizaba una misión, por lo que envió a alguien a enviar un telegrama de muerte a la esposa del médico. Pero, de hecho, el médico no estaba en el avión y no murió en la batalla. Después de que el coronel Cathcart supo la verdad, se negó a admitir que el médico no había muerto en la batalla y anunció en público que si el médico se atrevía a aparecer en público, sería incinerado en el acto. Como resultado, el médico se convirtió en un soldado sin estatus militar, no pudo recibir suministros y tuvo que depender del apoyo de sus compañeros. El coronel Cathcart hizo esto con un solo propósito, resaltar lo que llamó el arte del liderazgo.
Es precisamente por estas cosas que Yossarian considera al coronel Cathcart como su enemigo. Para convertirse en general, Cathcart hizo todo lo posible, compitiendo con otros grupos voladores con las vidas de sus hombres, aumentando repetidamente el número de vuelos y llevando a Yossarian y sus camaradas a un callejón sin salida. Confunde el bien y el mal, ignora la vida humana y pisotea la dignidad y el honor humanos, pero utiliza palabras como nobleza, justicia y patriotismo para enmascararse, secuestrando moralmente a Yossarian y sus camaradas y estableciendo una base racional para sus acciones. Esta es la idea que Yossarian obtuvo a través de docenas de misiones aéreas, es la imagen más típica de su mundo y también es lo que impulsó a Yossarian a pasar de ser un héroe de combate a un paciente enfermo. En su lado del mundo, el coronel Cathcart también sentía dolor de cabeza por Yossarian, al que veía como una espina clavada en su costado. En opinión del coronel Cathcart, quienes merecen confianza son personas honestas, como Milo, el encargado de alimentos. ¿Qué tan honesto es Milo? En primer lugar, sobornó a sus superiores, utilizó los recursos de la brigada volante con el pretexto de comprar suministros militares y se dedicó a negocios especulativos para hacer una fortuna con la guerra. Pronto pasó de ser un pequeño gerente de alimentos a ser el fundador de la compañía de productos combinados de frutas y verduras. A cambio, nombró al coronel Cathcart director general adjunto de la compañía. Así es la vida del honesto Milo. Con la protección del coronel Cathcart, el negocio de Milo creció cada vez más. No solo hacía negocios con los estadounidenses, sino también con los alemanes. Para él, cuanto más durara la guerra, más beneficios obtendría. ¿Qué importa quién pierde y quién gana? Para ganar dinero, Milo puede decir que hará cualquier cosa. La justicia, la moralidad y la conciencia no sirven de nada si no se pueden usar para ganar dinero. Lo que es aún más sorprendente de él es que incluso si la gente sabe cómo lo hace. Pero todavía no había nada que pudiera hacer. Subiría el precio de la comida en la cantina y saquearía los ingresos de sus camaradas. Al mismo tiempo, prepararía suntuosos almuerzos y whisky barato para todos los oficiales y soldados el día de Acción de Gracias. Todos en el grupo de vuelo, con humildad y respeto, expresarle su agradecimiento. Solo había volado 5 misiones, pero en opinión del coronel Cathcart, había volado suficientes misiones y estaba intentando por todos los medios darle más. ¿Qué pasa con el resto? En ese momento, se habían llevado a cabo 70 misiones, pero Cathcart todavía estaba luchando con cómo lograr que volaran unas cuantas veces más voluntariamente, incluso si no estuvieran dispuestos, siempre y cuando pudieran volar unas cuantas veces más. La segunda parte. Existe una gran brecha entre nuestro mundo y el de ellos, y por encima de estos dos mundos, originalmente había una existencia de nivel superior, es decir, el capellán militar Tapman y el dios que representaba. Lamentablemente, para la gente moderna, Dios ha estado muerto durante demasiado tiempo. Su sirviente Tapman en el mundo es ahora un Buda de barro que cruza el río. No puede protegerse a sí mismo, y mucho menos resolver las crisis espirituales de los demás y brindarles orientación. El capitán Tapman es un hombre delgado. Como capellán militar, su trabajo diario consta principalmente de dos partes, una es leer oraciones a los pilotos antes de que realicen misiones y la otra es realizar los funerales de los pilotos después de su muerte en combate. Para estas dos tareas, Tapman gradualmente se sintió inadecuado, no porque su constitución enfermiza le dificultara sostenerlo, sino porque encontró una crisis espiritual fundamental, completa y pura. Se preguntó, ¿existe Dios? ¿Existe alguna fe verdadera? ¿Tiene una persona alma después de la muerte? Ante estos problemas esenciales, Tapman estaba perdido. A nivel práctico, Tapman una vez le explicó a Cathcart por qué Yossarian y otros no querían volar, y también lo convenció de cancelar el objetivo de 60 misiones de vuelo, pero estas no fueron suficientes para cambiar el destino de Yossarian y sus camaradas, ni tampoco. ¿Puede ayudar al pastor a superar su propia crisis espiritual? Joseph Heyer presentó al capitán Tapman como un personaje de la novela con un evidente color simbólico. En la tradición occidental, Dios es una existencia trascendente y la encarnación de todas las costumbres y valores. No solo guía el espíritu humano, sino que también restringe el comportamiento humano. Por lo tanto, cuando las personas pierden la fe en Dios, son como corderos perdidos, confundidos y confundidos. Sin embargo, en el mundo de este libro, la fe ya no puede traer salvación a las personas. En lugar de brindar orientación espiritual y de comportamiento, el capitán Tapman se ve reducido a ser explotado por el coronel Cathcart y tiene que leer esas oraciones que encontraba deprimentes también tenían que prometer. Gente contra su voluntad que Dios aparecería después de la muerte. Como resultado, la fe de Tapman se derrumbó y descubrió que el destino humano está dominado por otras fuerzas indescriptibles. Dios no solo no puede traer la salvación, sino que accidentalmente se convierte en cómplice. Para los occidentales, no hay imagen más negra que esa realidad. En un mundo tan negro, donde el nivel espiritual vuelve al desierto y al desorden, personas como Cathcart y Milo, que no tienen tabúes, obviamente tienen más probabilidades de obtener el llamado éxito. Y aquellos que perseveran inevitablemente morirán a causa de lo que intentan perseverar. Entre ellos, el ejemplo más típico es Natalie. Natalie proviene de una familia adinerada y nunca ha experimentado dificultades desde que era un niño.
Tiene una energía inocente que nunca se ha visto en el mundo. Después de unirse al equipo de vuelo, se enamoró de una prostituta italiana local. Para permanecer en el equipo de vuelo, pidió activamente volar más veces. A pesar de que Yossarian se arrodilló y le suplicó, Natalie todavía insistió en volar más veces. Y a su vez, pidió a Yossarian que permitiera al coronel Cathcart aumentar el número de vuelos. La petición de Natalie se convirtió en una buena noticia para el coronel Cathcart, quien estaba preocupado porque no podía encontrar una excusa para continuar aumentando el número mínimo de misiones. Al mismo tiempo, también estaba preocupado por Yossarian, quien en todas partes afirmaba que había completado las misiones de vuelo. Así que siguió la tendencia y esa noche el número de vuelos aumentó a 80. Al amanecer del día siguiente, los buques de guerra alemanes atacaron el puerto. Natalie fue a la batalla como deseaba, pero como era de esperar, perdió la vida. Entre todos los pilotos, solo Yossarian parece estar sobrio. Es claramente consciente de la crueldad de la guerra y de los valores que él y sus camaradas intentan defender, ya sea Dios, la justicia o el amor, en este mundo no existe espacio para sobrevivir en el mundo y se da cuenta de que las personas solo tienen valor cuando están vivas. Sin embargo, no puede expresar racionalmente su clara comprensión de la realidad, porque en un mundo irracional y desordenado, la lógica, la razón y el orden son las cosas más inútiles. Todo es una paradoja, todo es contradictorio, esta es la esencia de 22 capturas y la fuerza indescriptible que gobierna el destino humano. La regla del círculo vicioso es la siguiente: cualquiera que piense que está loco puede solicitar no participar en la misión de vuelo, pero la solicitud debe presentarse en persona. Una vez enviada la solicitud, significa que puede usar la razón, lo que significa que usted no es un lunático, por lo que no cumple con los criterios para solicitar la suspensión. Se puede decir que esta regla no es solo el mayor obstáculo para la jubilación de Yossarian, sino también la metáfora más simple y precisa del destino de la gente moderna. Para Yossarian, estaba en una situación en la que no importa cuántas misiones completara, él lograba sus propios objetivos, no los objetivos del coronel Cathcart. Mientras no pudiera demostrar que era un loco, seguiría volando, y la única manera de mostrar que está loco es utilizar la razón con seriedad. Solo hay una manera de romper el ciclo, y es la muerte, pero la muerte es el fin de todos los valores. Es sucumbir a la negra realidad e inclinarse ante el mundo de la violencia, el poder y la irracionalidad. Entonces, ¿cómo pelea Yossarian? Esta es una pregunta que nos da mucha curiosidad, porque antes de Yossarian, los protagonistas de muchas obras literarias intentaron luchar contra un mundo así. En esta lista de resistentes, están el capitán Agent Moby Dick, el agrimensor Cain, el castillo, y Mesoult, el empleado de El extranjero, son heroicos o mediocres, pero todos, sin excepción, fracasaron. Entonces, ¿dónde estará el final de Yossarian? Yossarian descubrió que solo el desorden y la locura podían combatir el desorden y la locura misma, por lo que comenzó a actuar como loco y a hacer todo tipo de cosas antinaturales. La más famosa fue desnudarse en una ceremonia de premiación militar. Como ya hemos adelantado al principio, Yossarian es un héroe de combate, completó con éxito la misión en la batalla para bombardear el puente Flora, por lo que sus superiores decidieron otorgarle una medalla. Durante la ceremonia de investidura, Yossarian estuvo en la cola, vestido solo con un par de zapatos de cuero. La razón fue que la sangre de sus camaradas muertos salpicó su ropa, por lo que juró no volver a usar uniforme militar nunca más. Sin embargo, este loco comportamiento fue racionalizado por el coronel Cathcart. En respuesta a una pregunta de sus superiores, Cathcart explicó que Yossarian tenía que estar desnudo porque su uniforme estaba manchado de sangre y aún lo estaban limpiando. La realidad es muy oscura, y también les gusta ponerte un poco de humor de vez en cuando. Cuando usas la razón, responden con locura. Cuando muestras locura, usan la razón para ablandarte. Aún así, enfrentarse a una espina en el costado que no sigue las reglas es un dolor de cabeza para los altos mandos militares. Si las cosas siguen así, Yossarian definitivamente afectará la moral del ejército. En pocas palabras, evitar que envíen a otros al campo de batalla. Por lo tanto, cuando Yossarian huyó en secreto a Roma y fue capturado por la policía militar, los altos mandos militares intentaron llegar a un acuerdo con él, siempre y cuando estuviera dispuesto a cooperar con la propaganda militar y hablar en nombre de los militares en la radio, la televisión y periódicos. Los militares le concedieron una medalla y le permitieron regresar a casa como un héroe. Si no aceptaba el trato, sería sometido a un consejo de guerra por ausentarse sin permiso. Sin mucha lucha, Yossarian acepta la propuesta de los militares y se traslada de nuestro mundo a su mundo. Pero justo cuando salía por la puerta, la prostituta italiana de la que se enamoraba su camarada Natalie se disfrazó de guardia y lo cortó en la cabeza, culpando a Yossarian por la muerte de Natalie. En el hospital, Yossarian, que sobrevivió al desastre, le confesó al sacerdote el trato que los militares habían hecho con él y planeaba romper el acuerdo anterior. Finalmente, con la ayuda del sacerdote y otros, Yossarian logró escapar a Suecia y la novela terminó aquí. En la novela, Yossarian parece haber escapado de la misericordia de 22 capturas, pero mientras el mundo siga desordenado, roto e irracional, no importa de dónde escape, no podrá obtener la verdadera libertad. Este ineludible gobierno militar no es solo el destino de Yossarian, sino también el destino de toda persona moderna.
Hoy en día, la palabra 22 capturas se ha convertido en un concepto fijo en inglés, utilizado para describir una situación contradictoria y el dilema ineludible resultante. El significado es similar a paradoja, pero más metafórico. En la vida diaria, es posible que todos hayamos experimentado situaciones similares, como no poder encontrar trabajo por falta de experiencia laboral y no poder encontrar trabajo por falta de experiencia laboral. Se puede ver que 22 capturas no solo existen en las novelas, sino que también puede aparecer en la vida diaria de todos. La tercera parte. La trama principal de la novela es más o menos así. Llegados a este punto, a algunas personas les puede resultar curioso, parece que una historia no se cuenta de principio a fin, de principio a fin. De hecho, la intención original del autor no era contar una historia paso a paso. La trama de la novela es simple y la secuencia narrativa a menudo se invierte. Aunque Yossarian es el protagonista de la novela, no todos los acontecimientos giran en torno a él. Si se compara con las novelas realistas clásicas del siglo XIX, este libro parece muy diferente, la estructura es más difusa, los personajes no son lo suficientemente tridimensionales y la narrativa general es trivial, mixta y descentralizada. Si terminas de leer esta novela, es fácil darte la impresión de que el autor se entrega a su propia narración, muchas veces narra por narrar, parece haber perdido el control del lenguaje y dejado que se extendiera, y finalmente formó tal trabajo. Este no es un caso especial en la historia de la literatura. Desde mediados del siglo XX, cada vez más escritores han intentado romper con el modelo tradicional de escritura de novelas en sus métodos de escritura. Es generalmente a partir de este periodo que surge lo que a menudo llamamos posmodernismo. Las novelas comenzaron a aparecer. La exploración de la forma no se debe solo a la innovación y el cambio a nivel técnico, sino más importante aún, al cambio de la visión del mundo del escritor. La razón por la cual las novelas realistas tradicionales pueden tomar personajes o tramas como núcleo se basa en una estructura estable y ordenada. Sistema de valores arriba. En la era actual, las novelas, como metáforas del mundo real, se han vuelto naturalmente fragmentadas y llenas de incertidumbre. Por lo tanto, esta novela puede parecer muy especial en su forma a primera vista, pero vista desde la perspectiva de toda la historia literaria, es muy universal. Después de hablar de la singularidad y universalidad de la forma de la novela, hablemos de la singularidad y universalidad del personaje Yossarian. La manifestación más intuitiva de la singularidad de Yossarian es su voluntad de sobrevivir. Para él la supervivencia es lo primero y considera la vida como fuente de moralidad y valor, algo poco común entre los personajes de novelas anteriores. La realidad de la existencia de Yossarian es negra. Su mayor desgracia es no poder sacrificarse por valores como la patria, la justicia y el amor. No es que no quiera ser un héroe, pero el mundo no puede. Ya no tolera a los héroes, por lo que tiene que utilizar un enfoque humorístico para confrontar la realidad. El humor en esta época significa fingir estar loco, ser incoherente, paradoja, bromear, ridiculizar e ir contra la corriente. Sin embargo, no podemos ignorar una cosa. Por muy loco que sea el comportamiento de Yossarian, es el resultado de su uso de la razón. Es un comportamiento racional envuelto en irracionalidad. Esto lo diferencia de los personajes de novelas existenciales y dramas absurdos. Los protagonistas comparten el mismo cuadro espiritual, resistir la desesperación en la vanidad, no inclinarse ante la nada, incluso si Dios está muerto, seguir insistiendo en el valor de la existencia, incluso si este valor se ha reducido a la resistencia misma. Ahora, repasemos los puntos clave de este número. 1. Este libro se considera una obra representativa de las novelas de humor negro. El término humor negro proviene de una colección de novelas. Poco a poco se fue aceptando después de mediados de la década de 1960 y se convirtió en un género importante en las novelas estadounidenses contemporáneas. 2. Las novelas de humor negro se refieren a novelas que utilizan técnicas de comedia como las bromas y el ridículo para expresar la oscuridad y la distorsión de la realidad y la sociedad. Los protagonistas de este tipo de novelas se diferencian de los héroes de novelas anteriores, ante la negra realidad, muchas veces no pueden luchar contra ella y solo pueden aceptarla, y finalmente son aplastados por el destino. 3. 22 capturas consta principalmente de dos partes. En primer lugar, los soldados deben obedecer las órdenes de sus comandantes. En segundo lugar, los lunáticos pueden solicitar la inmovilización, pero la solicitud significa que pueden usar la razón, por lo que no cumplen con los criterios de solicitud. Hoy en día, esta palabra se ha convertido en un concepto fijo en inglés, lo que significa un dilema del que no se puede escapar. 4. En el nivel formal, este libro intenta romper con el modelo de las novelas clásicas del siglo XIX. Está escrito de una manera trivial, híbrida y descentralizada, que sirve de inspiración para experimentos literarios posmodernistas más radicales posteriores. 5. Yossarian utiliza la racionalidad envuelta en irracionalidad para luchar contra el desorden y el sinsentido de la realidad, considera la supervivencia como la fuente de la moralidad y el valor, y considera la resistencia misma como el significado de la existencia. Esto es similar en espíritu a las novelas existenciales y al absurdo. Los personajes del drama tienen una relación de herencia secreta. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto?
Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.